Para poder desarrollar operatoria entre números racionales cuando se presentan principalmente decimales, será importante que tú, y te recomiendo de hecho, que transformes los números decimales siempre a fracción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con la fracción será más simple de trabajar, más simple de desarrollar alguna operatoria, sobre todo en la multiplicación. Entonces, para transformar un número decimal finito, como por ejemplo el 3,2, como comentamos en un video anterior, lo expresamos a través de una fracción. Como contiene solo un decimal, que es el 2, se anota un 10 en el denominador y el número completo sin decimales en el numerador. El equivalente para 3,2 es 32 dividido en 10. Otro ejemplo, 10,05. Es un número decimal finito, terminamos en el 5 con el decimal y lo expresamos como fracción. Como tienes dos decimales, se anota una potencia de 10 equivalente a 100, es decir, consideras dos ceros por los dos decimales. Bien, antes un 0 porque había solo un decimal. Y luego en el numerador se anota el número completo. En este caso es 1005. Otro ejemplo, menos 51,32. Luego se anota la fracción. Tenemos dos decimales, así que abajo dos ceros y arriba el número sin decimales, 5132, pero ojo, debemos mantener el signo que le corresponda. Bien, así transformamos entonces un decimal finito en una fracción. Ojo que luego estas fracciones se pueden simplificar. Bien, vamos a entender y a aprender cómo simplificar también fracciones. Vamos por el decimal infinito periódico. Un decimal infinito periódico se expresa así. Por ejemplo, 2,4, y si el 4 tiene una rayita en la parte superior, significa que el 4 se resumió porque se encuentra infinitas veces en la parte decimal. Pero se resume así. Bien, para no anotar todos los 4 infinitos, lo resumimos de esa manera. Y por eso se denomina este número como decimal infinito periódico, porque el 4 se repite consecutivamente. Para transformar un número periódico como este, la operación es la siguiente. Tenemos nuevamente una fracción, pero en vez de anotar en el denominador, en la parte de abajo, una potencia de base 10, como en estos casos, se anota dependiendo del número, de la cantidad de números periódicos que tengas. En este caso solo el 4 se repite, entonces se anota solo un 9 en el denominador. Ya no es un 10, sino que es un 9. En la parte superior escribes el número completo, 24, y al 24 se le debe restar lo que llamaremos anteperiodo. El anteperiodo corresponde efectivamente a todo lo que no es periódico en tu número. Como el 4 es el periódico, el 2 sería el anteperiodo. Por lo tanto queda 24 menos 2. 24 menos 2 es 22. Queda dividido en 9. Bien, esa es la forma de transformar un número infinito periódico a fracción. Otro ejemplo. Por ejemplo, puedes tener el 5,32 con el 32 periódico. Como son dos números periódicos, el 3 y el 2, se anotan 2 9 en el denominador. En el numerador, nuevamente el número completo sin decimales, 532, y se le resta el anteperiodo. 532 ahora menos 5 es 527, que queda dividido por 99. Ahí tenemos la representación de un decimal infinito periódico en fracción. Bien. Ahora, si llegase a ser tu número un valor negativo, por ejemplo, menos 2,4 periódico, entonces usted resuelve lo mismo que hicimos, pero debe anteponer el menos al resultado final. Bien, entonces finalmente menos 2,4 periódico sería equivalente a menos 22 dividido en 9. Vamos por último con el decimal infinito semiperiódico. El semiperiódico
Presenta ese nombre porque su característica es la siguiente. Es un número con decimales en donde parte de sus decimales no son periódicos y la otra parte sí es periódico. En este caso tenemos un 3,54 solamente con 4 periódicos. La forma de operar es la siguiente. Nuevamente se anotará un 9 en el denominador porque existe solo un número periódico que es el 4. Luego debes agregar un 0 porque existe un anteperiodo que es decimal. Entonces, la cantidad de 9 dependerá de los números periódicos que existan y la cantidad de ceros de los anteperiodos que son decimales. Solo hay un anteperiodo decimal, solo un 0. En el numerador se anota nuevamente el número completo y se le resta el anteperiodo, que sería, en este caso, 35. No se deja la coma acá, sino que solo se anota como entero. Una vez que ya tienes expresada esa resta con la división por 90, calculas la diferencia y la resta. 354 menos 35 serían 319 dividido en 90. Vamos por otro ejemplo. Reforcemos esta transformación. Si tienes, no sé, 42, 275, donde el 75 es periódico, anotamos fracción, dos números 9, 99, un 0 porque solo tenemos el 2 como anteperiodo decimal, arriba número completo, 42.275 menos el anteperiodo completo que es 422. Desarrollas y tenemos nuestro número decimal, expresado como fracción.